Buenos días, hermanos, Dios les bendiga, espero que estén todos bien, dadas las circunstancias, haciendo cosas distintas, encerrados, ¿cierto? Algunos por cuarentena, otros yendo y viniendo al trabajo con mucha precaución. Eh, Vamos a ir esta mañana, día domingo 29 del 3 del 2020, a un estudio que tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo, muy mal entendidas por muchos y tal vez especialmente por los bautistas también. ¿Cómo tener una vida llena del Espíritu Santo? Hermano, nunca debe olvidar que estamos en guerra constante con el diablo. Es una guerra espiritual. Y hoy día es un buen tiempo, ¿cierto?, para presentar el Evangelio. Pero ¿qué Evangelio vamos a presentar si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Recuerde que el Espíritu es el que le guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo os hará saber todas las cosas. Aunque hayan problemas, dificultades, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que nos va a enseñar. Recuerden, ¿cierto?, a los discípulos en problemas, pero sin embargo el Señor les dice, cuando sean llevados a la sinagoga o ante los magistrados, no se preocupen por lo que han de hablar o decir. El Espíritu Santo, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que habéis de decir. Por eso es importante estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu pone en nosotros las palabras precisas en el momento preciso. Usted ni siquiera a veces sabe todo lo que sabe, no se da cuenta, pero a medida que usted está siendo obediente a la palabra de Dios, obediente a Dios, se va llenando del Espíritu. Quiere decir, se va llenando de la palabra y del conocimiento de Dios. Mi palabra es espíritu y son verdad. Ya lo vimos el otro día, ¿cierto? Esta tarde o esta mañana, perdón, porque como cosa especial tenemos los cultos hoy día domingo a las 11 de la mañana. Espero que ustedes ya hayan estado cantando un rato antes, ¿cierto? Alabando, bendiciendo a nuestro Dios y haciendo un culto en su casa, con todo lo que esto implica, aún con recoger la ofrenda, como me mostró un hermano hace unos días, me dijo, pastor, nosotros hacemos el culto, recogemos la ofrenda y la estamos guardando para llevarla en aquel día, ¿cierto?, que nos reunamos nuevamente y podamos abrazarnos como hermanos. Va a ser una gran fiesta, hermano. Añoro ese día. Estoy esperando con mucho deseo que llegue ese día para poder abrazarles, para decirles personalmente cuánto les quiero. Hizo falta tal vez este momento de distancia obligada por las circunstancias, por un pequeño virus, pero que ha sido tan grande que nos ha separado aún con la familia. Bien, quiero referirle una historia bastante absurda, un caso, para entender un poco después lo que es la llenura del Espíritu. Un hombre con mucho dinero, que no tenía idea de lo que era auto, se compró uno, maravilloso, ¿cierto? Lindo auto. Mostró a todos sus amigos, ¿cierto? Su tapiz de cuero, el equipo de música que tenía dentro del auto, lo maravilloso. Pero yo sé que van a decir que es absurdo y no es creíble. Claro que no es creíble. Pero este hombre nunca encendió el auto. Siempre se subía y con el vuelito del auto andaba. Cuando había una bajada, perfecto. El problema es cuando había una subida, imagínense. Hasta que un día un amigo le dijo, tú tienes un problema. Mira, esta llave es para encenderlo. Y le puso la llave, lo encendió. Y el hombre, como un hombre ignorante en cuanto a los autos, que sí que tenía dinero, no lo digo que no, preguntó, ¿y ese ruido? ¿Se imaginan como lo del gallego, cierto? Y ese ruido le dicen es el motor, un tremendo motor, el auto, ¿cierto? Y le dice, mira, tú aprietas aquí el acelerador, este es el freno y todo esto, y puedes andar. El hombre aprendió y se dio cuenta lo maravilloso que era. ¿Absurdo?
¿Tonto el ejemplo tal vez? Sí. A menos que un creyente no conozca el Espíritu Santo ni su ministerio. Y muchos creyentes no conocen realmente el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo es exaltar a Jesucristo. Usted está lleno con el Espíritu Santo, según lo que dice Efesios 5:18. Sed llenos. Hermano, espero que entienda que no es lo que usted puede hacer con Dios, sino lo que Dios puede hacer a través suyo, con la llenura del Espíritu. ¿Por qué no hacemos tantas cosas? ¿Por qué nos quejamos? ¿Por qué tenemos problemas? Porque no tenemos la llenura del Espíritu Santo. Primero, la llenura del Espíritu Santo es obediencia, un mandamiento. Ser lleno del Espíritu Santo es un mandamiento imperativo. Está en modo imperativo, es un mandamiento inmediato. Gramaticalmente, en el modo imperativo, todos lo saben. El que no lo hace está en plena rebeldía o en completa rebeldía y está en modo presente, está en rebeldía hoy día. Hermano, no todos los pastores, no es un mandamiento a los pastores, a los ancianos, no es un mandamiento a los niños solamente, es un mandamiento para todos. Pastores, ancianos, niños, madre, papá, abuela, para todo el mundo es el mandamiento. Sed llenos, plural, del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino. Y ahí nos quedamos nosotros los bautistas. Me hace falta José Miguel aquí, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Qué importante es tu trabajo, hermano. Estoy tomando agüita, hermana Nati. Agua de la llave. Agradezco su agua mineral. Como les digo, nos quedamos en no os embriaguéis con vino. El mayor pecado, hermano, no es ser lleno. El mayor pecado es no ser lleno del Espíritu. Es más grave no ser lleno del Espíritu que ser borracho. Es más grave no estar embriagado, lleno del Espíritu, que estar lleno de vino. Seguramente hay una contradicción, dirá usted en esto, o usted no está de acuerdo conmigo. Es probable que sí. Pero espere un momento y escuche lo que continúa. Los pecados de omisión son más graves que los de comisión. El libro de Santiago, el capítulo 4 y el verso 17, si no me equivoco, 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, si usted está lleno del Espíritu Santo, no va a estar borracho. ¿Me entiende? El borracho hace lo que hace porque no tiene el Espíritu Santo y no sabe lo que es bueno. Pero usted que dice que tiene el Espíritu Santo en su vida, pero no está lleno del Espíritu Santo, sabe lo que es bueno, pero no lo hace. Por lo tanto, sí le es pecado según lo que dice Santiago. Los mayores problemas en la iglesia y los más duros son con quienes no están llenos del Espíritu Santo. Imagínese a alguien detrás del púlpito sin el Espíritu. Hermano, es complicadísimo, porque va a enseñar de lo suyo, no del Espíritu. Y es así como hay muchos predicadores hoy día detrás de un púlpito sin el Espíritu Santo y mucho menos llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, no obedecen a la verdad de Dios. Por eso es peligroso, hermano, cuando alguien te habla y no en el Espíritu. Si estuviera lleno del Espíritu, como le dije, no estaría borracho. Es por eso que creo que una persona es más peligrosa cuando dice tener el Espíritu y no lo tiene, que un borracho. Porque un borracho la gente diría se está hablando tontera. Pero a
Hay muchos con elocuencia de palabra, se presentan con una labia tremenda, ¿cierto? Y con artimaña de Satanás que llegan a engañar a muchos. Segundo punto es obligación. Primero le dije, ¿cierto?, que tenía que ver con obediencia, y segundo con la obligación. Una persona siempre va a estar agradecido. Una persona llena del Espíritu Santo sabe lo que tiene que hacer y lo hace. ¿Se ha preguntado usted qué es lo que la Biblia le manda a hacer? ¿Cuántas veces se ha encontrado con hacer tal o cual cosa que la Biblia le dice y le habla a través del Espíritu y no lo hace? Usted no está cumpliendo sus obligaciones como cristiano, porque falta del Espíritu. No está el Espíritu para guiarle. Entonces, hermanos, importante, Efesios capítulo 5, el 19 y el 20. Vamos a leer. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La importancia entonces, hermanos, de alabar, bendecir a Dios, ser agradecido en todas las circunstancias. Hay obligación del cristiano. Debe aprender a estar contento, debe aprender a hacer lo que Dios y la Biblia le enseña, lo que Dios a través de la Biblia le enseña. Usted por sí mismo no tiene esa capacidad. Usted necesita estar lleno del Espíritu. Pero el Espíritu de Dios en usted sí lo capacita. En nuestra vida de adoración es importante y es primordial que las personas estén llenas del Espíritu. Porque los que le adoran, dice la Biblia, lo hacen en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu. El libro de Juan, el capítulo 4, Juan capítulo 4, hasta del 16 al 30, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Y ahí hay una pequeña, no discusión, un intercambio a lo mejor de palabras. Y la mujer le dice, porque samaritano y judío no se podían ver, ¿cómo tú siendo judío me pides agua? Y hay una discusión ahí donde se debía adorar a Dios. Vamos a ir al libro de Juan capítulo 4, 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Una discusión que viene del tiempo de Elí, ¿cierto?, cuando cambia el lugar de la adoración. Y ustedes búsquenlo después para no ir a ese tema. ¿Por qué está hablando de adorar en espíritu y en verdad? Porque los samaritanos pensaban que era en ese monte, los judíos pensaban que era en Jerusalén, y el Señor le dice que vendrá el día y la hora en cual no adorarán aquí o allá, sino que van a adorar en espíritu y en verdad. No en un lugar, no en la forma, no en ritos, sino adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Que tener el Espíritu de Dios para poder adorar en primer lugar, ¿cierto? El que tiene el Espíritu de Dios tiene a Cristo y exalta a Cristo, y Cristo exalta a Dios. Esa es una. Y en verdad significa conocimiento. Conocimiento. O sea, saber y conocer al Dios que adoramos. Hay muchos que dicen adorar a Dios, pero no tienen idea quién es Dios, cuáles son las cualidades. Es el Padre de Jesucristo. Amén por ello. Dios nos amó de tal manera. Amén por ello. Pero ¿conocemos las cualidades de Dios? ¿Conocemos realmente ese de tal manera nos amó a Dios?
Cuando nosotros conocemos a Dios más y más, entonces, hermanos, le adoramos en verdad, en conocimiento. Como dice Romano, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, como culto racional, con culto con entendimiento. No es adorar por adorar, porque adorar por adorar puede estar adorando en el espíritu, pero le lleva emoción. Pasa la emoción y se terminó, pero el conocimiento permanece. Yo amo a Dios, amo a Cristo, porque desde el principio, desde la fundación del mundo, desde que el día el hombre pecó, Dios ya puso un sacrificio para nosotros, puso la salvación para nosotros. Y a través de la Biblia se habla de Jesucristo, del Mesías, del Salvador, de nuestro Salvador, de Emmanuel, Dios en nosotros. Entonces por eso dice en espíritu y en verdad. Escuchamos esta palabra pero no tenemos idea de lo que significa. Y la gente nos critica porque no somos espirituales. Somos espirituales, pero somos espirituales con conocimiento. Y claro que nos emocionamos, nos gozamos cuando adoramos a Dios. Pero hermano, el conocimiento queda y ahí permanece. Mi palabra permanece, recuerden. Entonces en espíritu y en verdad tiene que ver con esto. Se desprende entonces de lo que le decía de la conversación con la mujer samaritana. Y esto es un tema que comenzó allá antes de Moisés, o sea, no, perdón, antes de David, antes de la construcción del templo, porque seguramente se debería haber construido en otro lugar, pero decidieron hacerlo ahí. Para los samaritanos era Gerizim, el lugar. Búsquenlo ahí ustedes en 1 Samuel y ahí van a encontrar un tema referente a esto. Entonces, como le dije, la mujer pensaba que se debía adorar en el monte Gerizim y para los judíos era el monte de Jerusalén. Hermano, si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, es difícil que podamos cumplir nuestras obligaciones. Usted no va a cumplir su obligación como esposa, como marido, como trabajador, como siervo. No va a poder cumplirla, porque para hacerla hay que estar lleno del Espíritu Santo. En su matrimonio es difícil. Las casadas dice 5.22. Mire lo que dice el 5.22. Y hay aquí algunos que se alegran, pero espérense lo que viene más adelante. Porque así las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Miren, las casadas están sujetas a su propio marido como al Señor. Qué interesante, ¿no? Como les digo, en este tiempo de feminismo es muy difícil. Se ríe porque es palabras que me cuesta decir. Donde las feministas están, cierto, en su auge o en su momento, es muy difícil que una mujer se someta a Dios y se someta a su marido como al Señor, a menos que esté llena del Espíritu Santo. La naturaleza humana le cuesta hacer esto, le es difícil hacerlo. Hay mujeres sumisas por naturaleza, pero no es el común. Esto no significa que la mujer es inferior al marido. De hecho, hay mujeres que son superiores al marido, pero sí son humildes y son sometidas a Dios y aparecen como en segundo plano sin serlo. Entiéndalo bien. ¿Por qué la Biblia ordena cosas tan difíciles? ¿No? La Biblia no ordena cosas difíciles. El problema está en que los hombres les es difícil porque no tienen el Espíritu de Dios. En el 5.25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Qué interesante. También es difícil, pero es algo que debemos hacer. Maridos, amad a vuestras mujeres. Claramente, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla.
Hermanos, el amor de Cristo a la iglesia es un amor sacrificial, es un amor de sacrificio, al punto que murió por la iglesia, que murió por los creyentes, por todos los que en él creen. A los maridos dice, amarás a tu mujer como si fuera la iglesia. Cristo amó a la iglesia, como les dije, con un amor sacrificial. ¿Está usted, marido, dispuesto a dar su vida por su esposa? Ese es un verdadero amor. Cuando les decía, las mujeres dicen, ¿por qué Dios pide cosas tan difíciles? No, al hombre le está diciendo lo mismo. Debes amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Vivir para la mujer como Cristo vive para la iglesia, cuidándola, ¿cierto? Dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Cuánto está la palabra abundando en cada hogar? ¿Cuánto está santificando a su esposa? ¿O la estamos llenando de mugre? Ninguna esposa, y estoy seguro que ninguna esposa tendría problema a estar sujeta a su marido si el marido la amara al punto de dar su vida por ella. Ninguna esposa. Pero muchas mujeres se sienten utilizadas porque hemos hecho mal la pega, porque no estamos llenos del Espíritu Santo. Una persona preguntó una vez a un pastor, no a mí, a otro pastor, pastor, tengo un problema con mi esposa. Le dice, ¿qué pasa? ¿Está actuando mal? ¿Qué cosa? No, pastor, le dice, lo que pasa es que la amo tanto a mi esposa que no puedo dejar de no estar pensando en ella. Quiero que pase luego la hora de trabajo para llegar, para abrazar, para estar con mi esposa. Ah, le dice. El pastor pregunta, ¿usted la ama tanto como Cristo ama a la iglesia? No, pastor, nunca tanto. Entonces el pastor le dice, todavía usted no la ama lo suficiente. Hermano, Cristo nos enseña que nosotros debemos amar a nuestras mujeres, a nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia. Recuerden que el matrimonio es una alegoría entre la iglesia y Cristo, que es el novio. No se olviden de ello. Váyase a casa, todavía no la ama lo suficiente. ¿Cuánto está amando usted a Dios? Maridos, amad a vuestras mujeres. Yo no puedo hacer nada, hermano, a menos que Cristo esté en mí. Podemos encontrar difícil todos los mandamientos, todo lo que Dios nos enseña. ¿Por qué lo encontramos difícil? Porque no estamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué Cristo soportó todo lo que pudo soportar por la iglesia? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una sola persona. Así debemos ser nosotros. A menos que Cristo viva en mí. ¿Qué dice Gálatas 2:20? ¿Se recuerdan? Gálatas 2:20 dice, a ver, aquí, dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si usted tiene el Espíritu Santo, si usted creyó en Cristo, tiene el Espíritu Santo. Pero ¿cuánto lo está dejando ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cuánto? Podemos tener el Espíritu. Yo no estoy diciendo que no lo tenga. Pero ¿cuánto está lleno el Espíritu Santo? Y no es que el Espíritu Santo se dé por medida. Lo que pasa es que dejamos que el Espíritu Santo gobierne completamente nuestras vidas. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué estamos haciendo? Como le dije, yo no puedo hacer nada a menos que Cristo viva en mí.
Y con Cristo estamos crucificados, ya no vivimos nosotros. Por eso lo que ahora vivimos debe ser vivido, debemos vivirlo, ¿cierto? En la fe del Hijo de Dios. Así que el Espíritu de Dios está en mí, podemos hacer todo. El Santo Espíritu de Dios ama a mi esposa. Entonces la esposa no tendría problema en ocupar el segundo lugar. ¿Cómo eso? Sí, porque el primer lugar es para Dios y el segundo lugar para ella. Ella sabe que cuando estoy en Cristo y estoy lleno del Espíritu, Dios la ama por mi intermedio. Ella sabe que mientras más lleno del Espíritu, más amor recibe de parte de Dios a través de mí. Es así. La Biblia lo está enseñando. Ella recibe mucho más amor porque Dios en mí la ama como si fuera la única o la primera. Pero sabemos que amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Muy bien. Algunos se han acercado, y no muy lejos, no mucho tiempo atrás, para decirme, ya no amo a mi esposa. Hermano, como si esto fuera un motivo para separación o divorcio. Como si Dios pidiera algo que fuera imposible hacer. Hermano, yo no podría saltar a la copa de un árbol de 20 metros. Apenas si puedo saltar hoy día 50 centímetros. Hoy día no podría saltar ahí. No podría tirarme del oleoducto del Mayeco sin amarrarme de una cuerda. Porque le aseguro que no quedaría bueno con el porrazo. Y Dios jamás me va a pedir algo que yo no pueda hacer. Así que cuando Dios dice, marido, amad a vuestras mujeres, mujeres, esposas, sujetaos a vuestros maridos, no es algo imposible, es algo que sí se puede hacer. ¿Pero qué necesita? Tener el Espíritu y estar lleno del Espíritu. Así que cuando Dios dice, marido, amad a vuestras mujeres, sí se puede. Solo con el poder, ¿cierto?, del Espíritu en nosotros. Por supuesto que cuando hay este amor eros, es fácil. Pero Dios está hablando de un amor verdadero, el amor hacia la esposa, aunque se ponga vieja, aunque se ponga gorda. Dios está hablando de la esposa, ¿cierto?, que debe ser amada por el marido. Algunas mujeres dirán, pero ¿cómo quiere que yo me sujete a este diablo en dos patas? Es verdad, hay maridos muy torcos, pero la Biblia dice que la esposa debe respetar, la esposa debe amar a su marido. Hermano, por eso insistimos en la unión en yugos iguales, no en desiguales. No es un capricho nuestro. Que el esposo ame a Dios, el esposo esté lleno del Espíritu Santo y va a santificar y va a sentirse la mujer amada, no solo por el marido, sino también por Dios. Usted no puede servir en su trabajo si no está lleno del Espíritu. ¿Qué dice Efesios 6:5? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones, como a Cristo. Qué interesante. Si los creyentes comenzaran a vivir una vida realmente llena del Espíritu Santo, hermanos, podríamos cambiar el mundo muy rápidamente. La Biblia es clara. No puede usted obedecer o servir a su esposo o estar sujeta a su marido si no está lleno del Espíritu Santo. Asimismo, los maridos, ¿cierto?, no pueden amar a vuestras mujeres si no están llenos del Espíritu Santo. Así ningún siervo va a servir a sus empleadores o a su, ¿cierto?, amo si no está lleno del Espíritu Santo. Hermano,
el mundo podría cambiar si nosotros estuviésemos llenos del Espíritu Santo. Verían matrimonios felices, verían personas trabajando felices, obedeciendo, sirviendo como para el Señor. No se olvide que Satanás, hermano, está queriendo destruir. Satanás es el enemigo, así comenzamos. Tenemos un enemigo oculto que es Satanás. Y él lo único que quiere hacer es destruir, minar nuestros hogares, nuestra familia. Pero si usted está lleno del Espíritu, no se va a dejar vencer. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo es una persona y usted es un templo. 1 Corintios capítulo 6, verso 19 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Si es que el Espíritu Santo está en usted, usted es el templo. Déjelo moverse libremente en su templo. Por lo demás, hermanos, el 6:10 de este mismo libro, Efesios 6:10, perdón, dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra la acechanza del diablo. Ya les mencioné, el diablo quiere minar, destruir. El mundo, con su elocuencia, con todas las artimañas que hay, ¿cierto? Quieren distraernos. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, somos mayor que lo que hay en el mundo. Yo les invito, como dice Efesios 6, 18 y 19, quiero que lo vean ahí, ¿cierto? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, aprender a orar, a interceder los unos por los otros. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con sabiduría, con fuerza, el misterio del Evangelio. Hermano, ore por mí, para que cuando yo esté enseñando sea realmente lleno del Espíritu. No lo que yo pienso, lo que yo creo. O por ganancia. Es importante. Volvemos a 5:18. No os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los requisitos para ser lleno del Espíritu Santo? Primero, entender que somos templo del Espíritu. Abra su templo para que el Espíritu Santo, como le dije, se mueva libremente. Alguien me dijo una vez que me sintiera como en su propia casa, como en mi propia casa. ¿Le han dicho esto a usted? Imagínese que usted le dice a alguien: amigo, siéntete como en tu casa, aquí tienes una llave, cuando venga, para que abra, ¿cierto? A la hora que tú quieras, entrar. Y usted sale y un día se encuentra con esta visita, pero que está en su dormitorio. Y está revisando los libros, está revisando los cajones, ¿cierto? Las liquidaciones de sueldo, en fin, todo lo que usted tiene. ¿Qué le diría a usted? Bueno, ¿para qué le dijo que se sintiera como en su casa? Exactamente nos pasa a nosotros cuando decimos al Espíritu Santo que entra en nuestra vida. ¿Qué es lo que recibimos cuando nos convertimos? Recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. La tercera persona de la Trinidad entra en nuestra vida. ¿Y qué le estamos diciendo? Este es tu templo. Que se sienta como en su casa. Pero cuando empieza a escudriñar nuestra vida, empezamos a molestarnos. Cuando se empieza a meter en nuestra parte sentimental, con nuestros negocios, cuando empieza, ¿cierto?, a hurgar, a buscar en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces nos molesta y nos olvidamos que le dijimos que entrara en nuestra vida, que era su casa. Eso nos pasa. El Espíritu Santo, recuerde que tiene un ministerio y es exaltar al Señor Jesucristo.
y Jesucristo, exaltar y glorificar a Dios. Debe aprender a caminar en el Espíritu. Así como un día se convirtió, un día usted también debe decir: Señor, lléname de tu Espíritu. Y esto no es para hablar en lengua, no es para ser un mejor predicador, no es para ganancias propias, para ser visto por los demás. Es para glorificar a Cristo, para que Dios sea glorificado cuando Cristo está en nosotros. Resultan tres cosas cuando estamos en el Espíritu. En toda nuestra vida cristiana debemos mostrar, hermano, a lo menos tres cosas como cristiano. Primero, debemos mostrar humildad para con Dios. 5:19 dice: hablando entre vosotros con salmo, himno, cántico espiritual, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, siendo agradecido con Dios, se muestra una gratitud humilde hacia Dios, dando gracia en todo, alabando, bendiciendo el nombre de Dios. ¿Usted se recuerda cuando recién se convirtió? ¿Cuántas veces no quiso entonar o componer una canción nueva para Cristo o para Dios? Cuando cantaba alegre, tal vez en la ducha, el gozo del primer amor. Bueno, eso es. Debe mostrarse en toda nuestra vida gratitud a Dios, contento, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Debe estar contento con las otras personas, ser agradecido. ¿Qué dice el 5:21? 5:21, someteos unos a otros. ¿Qué tal estamos para someternos unos a otros? ¿No hay humildad? Qué maravilloso sería si todos nos sometiéramos uno a otro en el Señor. Esos son síntomas de lleno del Espíritu. Frente a las circunstancias, debemos estar contentos y agradecidos. Una persona llena del Espíritu. El apóstol Pablo dijo: sé estar contento cualquier sea mi situación. Hoy día sé que estamos viviendo un tiempo difícil, complicado, encerrado, ¿cierto? A veces faltan hasta cosas, algunas cosas esenciales. Nos falta salir. Pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a manejar, lo primero que le enseñamos cuál era el freno. Cómo encender el auto, ¿cierto? Y el freno. La llenura del Espíritu Santo es para los que están en control, para que aprendan a frenar también sus vidas. No es solamente acelerar, correr, sino que también es frenar, detenernos, examinarnos nosotros mismos para ver qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo. Y por último, déjeme decirle que usted nunca puede ser lleno del Espíritu Santo si no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Es necesario que crea que Cristo murió por sus ofensas y sus pecados. Es necesario que usted se dé cuenta que sin Cristo es usted un pecador. Y no quiero decir que los cristianos no lo sean, siguen siendo pecadores, pero hay una gran diferencia. Cristo ya murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y una persona llena del Espíritu no va a andar cometiendo pecados. Podrá de pronto cometer alguno, pero no es la costumbre del cristiano. Déjeme decirle que necesita, primero que nada, arrepentirse para que tenga una vida llena del Espíritu Santo, aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el punto. Hermanos, revisando entonces, usted si no está lleno del Espíritu Santo no va a ser una buena esposa, no va a ser un buen esposo, no va a amar y servir a Dios como debe ser, no va a servir a sus amos terrenales como debe ser, no va a ser una persona agradecida, no va a ser una persona que tenga compasión por los demás. Por eso es importante que meditemos en este tiempo
y reflexionemos. ¿Estamos llenos del Espíritu? Qué interesante sería que así fuera. Dios les bendiga, mediten y amen a Dios en espíritu y en verdad. Para conocer, para amarle en verdad, debe conocerle. Recuerden que Jesús le dice a la mujer samaritana, si conocieres quién te pide agua. Por eso le dice, debes amar hay la hora en que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. A la mujer le dice, si conocieres quién te pide agua, tenga conocimiento de Dios, búsquele, conózcale, para que realmente le pueda servir como Él quiere. Dios les bendiga, hermanos. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo miércoles por este mismo medio. El Señor les bendiga. Gracias.